Por mucho tiempo me he sentido agotada, fuera de lugar, sin que mi vida tome un sentido. He probado con todo, trabajo, redes sociales y amistades, pero siempre vuelvo a sentirme igual. Me pregunto si sigo buscando en lugares equivocados, cuando lo que realmente necesito es esa paz que encontró la mujer samaritana junto al estanque, el agua viva. Tal vez lo que busco no está en las cosas de siempre. Tal vez lo que necesito es rendirme y aceptar esa agua viva, esa plenitud que solo Jesús puede dar. Y en este momento decido confiar en el que puede saciar mi alma, hoy, mañana y siempre. Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Es una bendición saludarte y darte la bienvenida a este espacio de Inverso Podcast. Desde el corazón de Bogotá, localidad de Teusaquillo, barrio Palermo, exactamente desde Yadpa, tu librería, te damos la bienvenida a un espacio de diálogo, debate y conversación de un capítulo muy especial del libro de Juan. Quiero saludar a mi equipo de mesa y mesa de trabajo. ¿Qué tal, Laura? Qué privilegio tenerte acá con nosotros. Pastor, muchas gracias. El privilegio es mío estar en esta nueva temporada tan bonita y más en este tema tan interesante que nos corresponde esta semana. Y en este capítulo que trae mucho para enseñarnos. Sí. Tenemos una persona nueva hoy. Sí, bienvenida. Hola, mucho gusto, Valentina. Vale, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sacar un espacio de tu tiempo y venir para compartir tus impresiones y las enseñanzas de Juan capítulo 4. Y quiero contextualizar un poquito. Mire, Jesús regresaba a Galilea, pero Dios no permite que nada suceda por el azar. Él dijo, no voy a tomar esta ruta, sino por aquí, que es donde voy a hacer una parada. Hay un encuentro especial, que es el relato de Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con una samaritana en el pozo. Recordemos un poco que el reino del norte, allá arriba Israel, muchos de estos sectores fueron conquistados por los asirios. Entonces, cuando una potencia conquistaba a un pueblo, la idea que tenían ellos era que desapareciera sus creencias, su identidad cultural. Por eso los descendientes de esa mezcla entre israelitas y asirios fueron llamados los samaritanos. Abajo el reino del sur, Judá, veían a los de arriba como una mezcla indecente. Ellos no son de nosotros, no son del pueblo de los escogidos. Por eso, para los judíos, mezclarse con los de arriba era algo que no era común, era algo incluso que era una abominación, Laura. Bueno, me parece un capítulo bastante interesante, Pastor, y cuando estudiaba me detuve por un momento en lo que dice Juan 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Wow. Bueno, Pastor, esto me llevó a reflexionar y pensar de qué manera nosotros estamos llegando a ser influencia, cómo nosotros podemos ser influyentes allí en el mundo. Y este personaje me llamó bastante la atención y me hizo reflexionar cómo podemos ser allí personas que puedan influenciar en el mensaje. Mire, Laura y Valentina y amigos que están allí conectados. Hay una doble influencia aquí. En primer lugar, la influencia de Jesús hacia esta dama. Cuando se encuentra y de repente la dama quiere darle agua, pero Jesús le dice, es que yo le voy a dar un agua de la cual usted nunca va a tener sed jamás. Entonces hay una influencia primeramente de Jesús. Luego que esta dama se deja influenciar, ella se convierte en una influencia porque ella inmediatamente va a contarle a otros. ¿Cómo puedo ser yo una influencia? Pues sencillamente compartiendo con otras personas lo que Dios ha compartido con nosotros. Es una influencia bilateral. Valentina. Yo creo que otra cosa es el hecho de lo que hizo Jesús. O sea, todos estaban acostumbrados que pedían algo, ¿sí? Pero Jesús cambió la idea y le ofreció algo a ella, ¿sí? Es como que, pues obviamente, bueno, y ahí lo mencionaba, que la confianza se gana con confianza.
Entonces, en el momento en el que Jesús le pide agua a ella, o sea, de alguna forma es como que algo que ella no esperaría que alguien judío iba a hacer con una samaritana. Entonces, es como que él rompió esa barrera que había Ese entre ellos dos. esquema. Exacto. Entonces, es como que yo creo que también en cuanto a la pregunta que hacía Laura, nosotros podemos ser influencia a otras personas precisamente así, como que olvidando la barrera que hay en medio y dándole a conocer a la persona que yo te puedo ofrecer, tú me puedes ofrecer y juntos podemos lograr algo. Bueno, ya ha nombrado algo muy claro, Valentina, y es el romper esa barrera. Y Dios aquí, Jesús, perdón, en este caso, él rompe una barrera, pastor, con algo y Valentina, y es que él, un dato es que él es una de las pocas personas que directamente le dice a una mujer, yo soy el Mesías. Wow. ¿Y cuántas personas juzgarían, pastor, cierto? Porque usted sabe que los samaritanos pues eran allí las personas marginadas, que los judíos tenían como marginados, y Jesús elige a una samaritana, a una persona marginada, para darle, que serían pocas las personas a las que Jesús le diría directamente, yo soy el Mesías. Te Y reveló. eso nos pasa a nosotros, ¿cierto? Y yo creo que para ser influyentes, como lo mencionaba Valentina, hay que romper barreras. Me encanta eso, ¿sabes, Laura? Me encanta eso porque Jesús vino y hay que entender que en ese encuentro con la dama, las mujeres iban al mediodía al pozo porque no era común que una mujer estuviera en la mañana o en la tarde, que eran las horas más comerciales, no era Sola. común que estuvieran por allí en medio de los hombres, eso era como, eso no se puede hacer. Por eso en las reglas judías existían un par de ellas que decían, si usted hombre anda por la calle y se encuentra a su mamá o a su hermana, no se mira bonito que la salude. Es decir, que las mujeres eran muy Sí. marginadas. También que me parece un punto muy interesante y ver dónde Jesús eligió encontrarse con ella, porque ella se encontraba en muchas partes y Jesús lo sabía, pero ahora estudiar era el pozo de qué, ¿cómo se llamaba el pozo de quién? De Jacob. ¿Y qué representaba este pozo? Donde muchas personas iban a saciar su sed, iba por el agua, ¿sí? Y nosotros siempre pensamos como ir a los lugares donde hay mucha gente, como que creemos los mejores estrategas, pero yo creo que Jesús fue un buen influenciador aquí porque supo el lugar exacto y con un significado tan especial como tiene el pozo donde muchas personas van por el agua viva. Es decir, que para ser influencer también tenemos que ser estrategas y llegar a la gente en el momento correcto, en el espacio indicado. Valentina. Yo creo que, o sea, siempre hemos escuchado el método de Cristo, ¿no? Y la primera fase, digamos, para el método de Cristo es ver las necesidades de las personas. Entonces, el ir a un pozo, un lugar donde sabía que las personas iban a algo específico porque buscaban algo que necesitaban, pues es una forma de que el Señor sabía, pues, cómo llegar directamente a esa persona. O sea, con qué necesidad podía llegar. Entonces, pues es lo que yo les decía, por ejemplo, de que le ofreciera agua viva. Es como que él le estaba diciendo como que con esa agua no vas a lograr saciar tu verdadera sed, sino con la que yo te voy a dar. Bueno, y añadiendo a eso, ese encuentro tan especial que tuvo Jesús con esta mujer hace que nosotros pensemos hoy día hay barreras, esquemas, protocolos que hay que derribar. Laurita, hay a veces muchos protocolos y hay muchos estereotipos que tenemos que aprender a Liturgia. derribar en el nombre de Jesús. Jesús lo hizo. Sí, hay demasiada liturgia, pero yo creo que es acá donde Jesús nos enseña con la samaritana que ir al problema de raíz nos ayuda a ir mucho más allá. Y hay un problema y es que a veces se nos dificulta mostrar realmente quiénes somos, ¿cierto? Ir a Jesús realmente cómo somos, cuál es nuestra dificultad, cuál es nuestro pecado. Y es muy complejo porque creemos que no, somos pecadores, ya no hay nada que hacer. Pero hay algo clave acá y es que Jesús nos ha demostrado con la samaritana que Él puede cambiar hasta el pasado. Y puede transformar esa historia en un gran testimonio de mucho poder. Ella hasta ese momento había sido desmeritada, tenía una reputación
pues muy mala, ¿cierto? Pero Jesús tiene ese poder que si de pronto ha sido conocido por robar, ha sido conocido de pronto por mentir, por traicionar a tu pareja, por lo que sea, Jesús, cosa que nosotros no podemos es tomar esa historia del pasado y poderla transformar, cosa que nosotros no podemos, ¿cierto, pastor? Así es. Bueno, y Valentina. de hecho en el relato mencionaba que Jesús en un momento, antes de, pues cuando ella le pregunta, ¿no? Que cuál es el agua viva, él le dice que antes de decírselo, que traiga a su esposo, precisamente. Y entonces ella le dice que no tiene esposo. Y ahí Jesús le dice, bien has dicho, porque tú tuviste 5 esposos y con el que estás no es tu esposo. Y ahí precisamente no lo menciona buscando el objetivo de que Jesús la estaba condenando, la estaba criticando o estaba haciendo lo que todas las personas pues solían hacerle a ella, ¿no? Sí. Sino que precisamente lo que le quería demostrar, primero era, yo creo que mostrarle que la conocía y que a pesar de saber todas esas cosas, él la buscó a ella. Él le habló a ella, le pidió agua a ella. Entonces, como que también demostrarle a una persona que está pasando, que ha vivido todas esas cosas, que a pesar de todo eso y de que tal vez estaba acostumbrada a ser juzgada, a pesar de todo eso ella tenía algo que ofrecer. Así muy bien, tocó el corazón de ella y también tocó el corazón de muchas personas que pues la tenían allí marginada. Pero ahora, pastor, esto me hace pensar, Jesús dice que es el agua viva. ¿Será que nosotros también podremos ser el agua viva de otras personas? Pero por supuesto, porque noten lo que hace esta mujer samaritana. Ella no solamente reconoce su error y sabe que lo que Jesús le está diciendo es la realidad, pero hay algo que hay que rescatar y resaltar. Ella se avergüenza, pero ella reconoce, acepta. El primer paso para que usted, mi querido amigo que está allí, pueda salir de las circunstancias que le rodean es aceptar que hay un problema. Sí. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos, entonces se puede empezar un proceso de cambio, de transformación, un proceso de ayuda. Pero a veces nos quedamos en el paso de la negación. No, a mí no me pasa eso. Tengo una adicción. No, Yo lo controlo. No, no, lo controlo. En el momento que yo decida salir, salgo y ya, salgo de eso. Y pasan años y nosotros seguimos esclavos de eso. Hay que reconocer que la mujer acepta su circunstancia y se da cuenta que el agua que ella intentó darle a Jesús y que Jesús utilizó para hacer una analogía y una metáfora, es el agua que ella necesita y que ella va a beber de esa agua, pero ella también va a convertirse en agua viva para las demás personas. El agua es una representación en la Biblia de Jesús, del Espíritu Santo, pero también nosotros podemos ser conductores de esa bendición, de ese refrigerio que muchas almas necesitan. Y yo creo que es con lo que usted decía, que nosotros podemos volvernos influencia. Entonces es como desde donde yo estoy y las herramientas que yo tengo, las personas que me rodean, con las que hablo constantemente y que conozco sus necesidades, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿yo qué puedo aportar? Entonces yo creo que todos hemos sido impactados por Jesús, como fue la samaritana. A todos el Señor nos sacó, nos rescató, nos mostró que podemos ofrecer cosas, que tenemos dones y talentos que podemos ofrecerle a las personas, pero que nosotros ahora les hablemos a las personas y los llevemos a Cristo también. Muy bien. Pastor, hace un tiempo se dio a conocer la noticia que un influencer adventista murió. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro, Su nombre el se escarabajo hacía binario. conocer, pues Sí, sí. escarabajo binario, ¿cierto? Su nombre era Murilo. Y pues él se dio a conocer porque él ya en esa época, hace como unos 10 años, se dio a conocer como el concepto de youtubers en el mundo. Y él fue el que entró fue como el primer youtuber adventista y desde ahí, pastor, comenzaron a crecer muchos influencers por todo el mundo. Y ahora que él muere, todos comenzaron a compartir su historia. Gracias a él fue que yo tomé la decisión de lanzarme a las redes sociales. Y yo personalmente, pastor, lo digo acá, recuerdo en ese tiempo que yo estaba estudiando comunicación, era una estudiante, me gustaba comunicación, pero en esos semestres que usted no sabe, pastor, hacia dónde va a direccionar la carrera, ese joven, con lo que estaba haciendo, como que Dios lo utilizó para darme esa luz, ¿sí? Y yo puedo decir que
también podemos ser esa agua viva en redes sociales, en nuestro vecindario, y podemos, ahora esta gran bendición, Jesús tuvo que caminar muchísimo para encontrarse con esta samaritana. Nosotros con un solo clic, pastor, podemos estar corriendo muchísimas más fronteras para poder alcanzar a muchas más personas. Y yo creo que las redes sociales podemos compararlas también con ese pozo, donde muchas generaciones y muchas personas están llegando a las redes sociales. Allí, ¿para qué? Para recibir agua, ya sea viva o algo que les haga como saciar su sed de otras cosas, como la pornografía, también como la música y demás cosas. Y qué bueno, nosotros también ir a ese pozo, que son las redes sociales, y poder llamar la atención de muchas personas, y qué bueno hacerlo de esta manera, porque a mí me ha ocurrido que por una publicación, una amiga me escribió y me dijo: Laura, esa publicación me salvó porque yo estaba pensando en quitarme la vida. Wow. Y yo dije, yo hice esa publicación porque me llamó la atención más el concepto visual que el mensaje. Cuando yo fui a revisar el mensaje, yo dije, no puede ser. Es increíble nosotros cómo podemos llegar a influenciar a muchas personas de esta manera. Así que qué importante es ver también y aplicar cuál es ese pozo hoy en día de nosotros, ¿cierto? Hacia dónde estamos yendo, y que Jesús, en una época donde había muchas limitaciones, imagínese, pastor, hoy en día todas las posibilidades también, Valentina, que tenemos para alcanzar a tantas todas las personas. Absolutamente. Valentina, mire, yo quiero que compartamos esto en este momento con nuestros amigos. Y es lo siguiente: Laura plantea un escenario de los medios digitales, la sociedad digital. Pero también esta samaritana le dice a Jesús, es que tenemos que ir hasta Jerusalén a adorar. Entonces Jesús le dice, llegará un momento que ni en Jerusalén ni en ninguna parte donde usted esté. Y Laura plantea que tenemos un pozo en las redes sociales. ¿Qué significa entonces, uniendo estos conceptos? Tenemos un pozo en las redes sociales, y que la mujer samaritana haya dicho, es que tengo que ir hasta allá para adorar. ¿Qué podemos decirle hoy a las personas que de pronto dicen, no, es que yo tengo que ir a la iglesia a predicar, es que tengo que ir a ese lugar X a predicar? No, el pozo está ¿en qué lugar? En las redes sociales. O sea, yo creo que es como, a veces ponemos solo excusas, o sea, es como que la intención es hacerlo, ¿sí? O sea, solamente necesitamos el impulso de querer hacer un cambio, de querer actuar con las personas, porque es lo que tú decías. Yo a veces hago cosas, publico cosas, que simplemente lo hago porque quise, porque me llamó la atención, sin realmente tener la intención de llegar a alguien, ¿sí? Entonces yo creo que es solamente reconocer que hay que empezar. Por eso les decía de nuestro entorno, las personas con las que estamos trabajando, en el estudio. Y si bien muchas personas dicen, pues es que ir a la iglesia, siempre que voy a una iglesia me juzgan, me miran mal, sí. O tal vez yo todavía no doy la talla, no sí. puedo hacerlo. Entonces como que, pues demostrarle que somos diferentes, así como Jesús lo hizo. Valentina, sabes que tu intervención me hace pensar en algo, y es en otro concepto del escenario que Jesús ha utilizado. Y es que Jesús nos ha demostrado, pastor, que no importa el escenario, es que a veces creemos que son en las grandes tarimas donde estamos alcanzando muchas personas. Yo de pronto me arriesgo a decir, usted me dirá, pastor, si estoy mal, sí o no, si es una herejía lo que voy a decir, pero pastor, ¿usted cree que de pronto Jesús alcanzó a muchas más personas por medio de la samaritana que teniendo una conferencia allí en algún lugar con muchas personas? Bueno, eso es algo que hay que analizar, porque claro, Jesús le habló a escenarios de 5,000 personas, ¿cierto? ¿A cuántos alcanzó la samaritana? No sabemos exactamente, ¿sí ve? Para llegar a una conclusión que de pronto a través de la samaritana, lo que sí sabemos es que a través de la samaritana empezó una gran cosecha. Y quiero resaltar un punto acá, que es la acción. Yo he visto a Laura, amigos, que Laura es una mujer muy estratega, planifica. Yo creo que le estoy aprendiendo mucho a ella porque a mí me gusta más la acción. Vamos a hacer esto, ¡vamos! Y de repente a veces hay falta de planificación, hay que organizar. Pero me gusta mucho la mujer samaritana porque ella actuó.
Ella inmediatamente fue a Sí. buscar a la gente. Ella de repente no se sentó a decir, venga, ¿cuántos hay aquí? ¿Qué video hacemos? ¿Qué estrategia? No, ella actuó. Obviamente estoy diciendo Se que la necesita estrategia... de todo en la que vida claro, del claro, Señor. no estoy desmilitando. La estrategia es importante, por supuesto, y estoy diciendo que en caso mío tengo que aprender más estrategia porque a veces a mí se me viene una idea y de una vez corro a Sin ejecutarla. saber cómo hacer. Pero, pastor, ¿sabe qué me hace pensar también en esta historia de la samaritana? Y es que ella fue una de las primeras evangelistas. Porque imagínese, pastor, todos los discípulos, ¿cuánto tiempo llevaban con Jesús? Y no Y han hecho. escuchando, y nunca corrieron como la samaritana a gritar por todo el mundo que ya llegó el Mesías. Yo creo que tenían muchos deseos, pero por eso es que Jesús los dejó a ellos, porque no dijo, ay, no, ya no necesito a estos discípulos, Discípulos. mejor me voy a quedar con la samaritana que hacen más que ellos. No, pastor, se necesita de todo en la viña Así del es. Señor. Y yo creo que, o sea, por eso también es importante saber a quién llegar. Porque, o sea, él aprovechó que ella estaba apartada. Si yo hubiera estado en un grupo de personas, muy probablemente no hubiera hablado con Jesús o incluso nadie lo hubiera hecho. Entonces él aprovechó ese momento a solas que tuvo con ella para poder tocar su corazón, llegar a ella y ya viendo esa entrada, pues poder llegar a las otras personas que también eran samaritanos, ¿sí? O sea, a veces nosotros creemos que la tarea realmente depende de nosotros, ¿sí? Jesús pudo decir inicialmente, no, yo voy de una vez al pueblo y hablo con todos, pero tal vez en esa forma no hubiera llegado a ellos como lo hizo a través de la samaritana, que ella misma se encargó de hacer que buscaran a Jesús. Muy bien. Y Laura, ahora este sí. punto es muy importante. Mira lo que está planteando Valentina a partir del análisis del estudio esta semana. Dios utilizó una samaritana para llegarle a samaritanos. Vea lo que planteaste ahora. Dios utilizó un youtuber para llegarle a Youtubers. comunicadores, a youtubers, a creadores de contenido. Dios te quiere utilizar a ti para llegar a la gente de tu comunidad. Dios utiliza a las personas en diferentes contextos, escenarios socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos, para llegarle a ellos. Conozco la historia de un alcalde que conoció a Jesús, se bautiza y a través de él el mensaje de Cristo y de la salvación que le ofrece llegó a muchos escenarios políticos. Entonces uno dice, Dios utiliza a X o Y persona en su contexto para llegarle a esa persona. Ejemplo, tenemos a Pablo que llegó a Atenas. Pablo era un filósofo, un tipo intelectual. Dios lo utilizó para llegar al Areópago, allá a la cuna de los filósofos. Tal vez Pedro no hubiera llegado. ¿Comprende? Sí, pastor, ¿usted recuerda la historia que tuvimos en una experiencia de una caravana que hicimos con el pastor Robert Costa? Hicimos una caravana por varias ciudades, ¿cierto? Y en una de las ciudades nos encontramos a un sacerdote que pues trabaja con la Iglesia Católica y él tomó la decisión de quererse bautizar, pero él pues es un sacerdote que estaba predicando con su comunidad sobre el sábado. Wow. Y nosotros decíamos, Dios está utilizando a personas donde nosotros menos nos estamos imaginando. Pero por supuesto, y gracias a Dios porque a través de la inspiración de la mujer samaritana, Dios hoy nos enseña a través de tu vida y del escenario en el cual te mueves, Dios quiere utilizarte para llegar a esas personas. Llegó el momento para ir al reto y ya regresamos. Amigos DJs de todo el mundo, queremos que durante esta semana seas nuestro DJ personal. Sé que, como a ti y a mí nos gusta la música cristiana, es momento de que compartas con nosotros esa canción favorita que nos puede inspirar también a nosotros. Lo único que tienes que hacer es ir a nuestras historias destacadas en @inverso_podcast en la sección de plantillas, en tu turno, utilizar esa plantilla y recuerda, queremos armar contigo una playlist maravillosa, una playlist celestial. Recuerda, ahora es tu turno. Definitivamente. Hay mucho que aprender de Juan capítulo 4, de este encuentro entre Jesús y la samaritana. Laurita.
Bueno, pastor, yo anoté aquí 3 punticos que me llamaron bastante la atención. El primero es, el amor de Jesús rompe barreras sociales, culturales, alcanzando todo sin importar su pasado. Y pues al beber el agua viva de Cristo somos transformados, pero también somos capacitados para poder llevar ese mensaje. Y también, si nuestra vida es transformada por Jesús, puede convertirse en un testimonio poderoso que puede impactar mi comunidad y el mundo. Absolutamente. Valentina. Bueno, yo creo que también algo que resalto de la lección es lo que mencionamos durante el tema y es, bueno, hay algo que siempre menciono y que lo digo mucho porque cuando lo escuché realmente me tocó mucho, fue nuestro pecado es nuestro ministerio. Solamente las personas que han vivido en el mundo, que hemos pasado por muchas cosas que tal vez otra persona también, nos permite identificarnos y llegar a esas personas. Entonces, pues es el hecho de que si en algún momento hemos cometido algún error o hemos caído, porque es de humanos caer y equivocarse, pues recordemos que Jesús está en ese pozo, que Él fue y se dirigió a nosotros en algún momento y que de esa forma nosotros también podemos llegar a otras personas, hablar a otras personas y cambiar y transformar su vida como Cristo lo hizo con nosotros. Jesús vino a este mundo para romper barreras, para quebrantar esquemas y llegar a tu corazón y salvar tu vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Inverso y nos veremos en la próxima oportunidad. Bendiciones.